9 de la mañana con 8 minutos, 9 con 8. Ya voy a saludar a Rodolfo con el café político, pero Claudia me escribe acá, y me encuentro, tengo que leer este comentario, pregunta, dice, a propósito de la entrevista con Marisol Andrade, la alcaldesa de Porvenir, decía, ¿por qué ella no puede llevar a su familia en la camioneta municipal, ¿no? Ya dijo que cometió un error y la verdad es que no se puede, pero Claudia pregunta, ¿por qué ella no puede llevar a su familia y si los mandatarios llevan a sus hijos a sus viajes? ¿Cuál es la diferencia? Dice Peco de ignorante. Ninguna diferencia, pero en rigor un avión, el avión de la FACHE, el avión presidencial y una camioneta municipal, te diría que tienen la misma responsabilidad administrativa para las autoridades, ¿no? Buena pregunta de Claudia, muchas gracias, Claudia. Rodolfo Saldivia, Café Político abriendo esta semana en este día, lunes 22 de julio. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen día. Buen día, Mauricio, muchas gracias. Hoy día vamos a partir con algo que se viene arrastrando desde la semana pasada. Se podría decir que la semana pasada es una de las semanas positivas en términos legislativos para el gobierno, semana positiva que no se veía hace mucho rato en términos de buenos resultados para la administración de Piñera. Sí lo logra de una u otra manera, Rodolfo, en el tema de pensiones, ¿no? Así es, la semana pasada, precisamente el día jueves, se despachó, en cierta medida el trámite en la Comisión de Trabajo para efectos de que se discuta ya en profundidad el tema de la reforma previsional, que fue uno de los caballitos de batalla, del gobierno precisamente a raíz del discurso presidencial. Y ya venía, de antes con esta idea de que las pensiones en Chile, son insuficientes, y no están cumpliendo su rol de otorgarles pensiones dignas a los adultos mayores. Ahora, yo voy a separar esto de un punto de vista como un introductorio, después una parte política y una económica brevemente. Perfecto. Para efectos de ilustrar, este tema. Perfecto. Punto de vista político, me parece que un hecho no menor, y se trató, en unos paneles de conversación el fin de semana, fue el hecho de que realmente se está reflotando al menos la idea de lo que fue la exconcertación. En particular por el que esta votación fue, si bien hubo un acuerdo, que permitió en cierta medida negociar esto con la democracia cristiana, finalmente termina un diputado que es Gabriel Silver dando el voto positivo dentro de esta comisión, y también Gastón Saavedra del Partido Socialista. En este sentido hay que hacer un poco una historia respecto a lo que fue la entrada de Silver. Yo dividiría este tema en tres actos, si puede ser como un acto dramático. El primer acto, si la gente se recuerda, fue el hecho de que ya en el verano, se discutió por parte del Frente Amplio y de la oposición, principalmente el Partido Comunista, lo que fue las negociaciones entre la democracia cristiana y el Partido Radical, porque todos los proyectos del gobierno hasta el año pasado habían sido aprobados con votos de radicales descolgados y de la democracia cristiana. Sí. Eso generó una discusión, una tensión interna dentro del Frente Amplio, lo que permitió, aunar fuerza en el sentido de poner en cuestión si es que la presidencia de la Cámara sea, en este caso, de la democracia cristiana. Quien estaba, en la presidencia de la Cámara de Diputados como el caballito fuerte, era Gabriel Silver. Sí. Por lo tanto, ese es como el primer hecho, que marca, un antecedente importante respecto a un quiebre dentro de la democracia cristiana con la oposición. Ya venían arrastrándose estos acuerdos, pero el punto clave fue el hecho de la división claramente entre el Frente Amplio y lo que es la democracia cristiana. Ese es el primer gran quiebre del año, ¿no? Absolutamente. Por supuesto. Y más que todo fue sincerar posiciones, porque la democracia cristiana había todo el año pasado trabajando con el gobierno. Prácticamente los hechos votaban todos sus proyectos a favor. Entonces generó esta supuesta ruptura ante la opinión pública que generó bastante rechazo hacia la democracia cristiana, y la democracia cristiana optó por un camino que, se va a analizar si es errático o no, a raíz de lo que obtengan, en votación el próximo año en la alcaldía. Pero me anticipo, de que este cuadro generó un contexto que finalmente, y ahí derivamos el segundo acto político, fue la sacada o la remoción de Raúl Soto de la Comisión de Trabajo. Así es. Que también es demócrata cristiano. De hecho, él fue compañero mío de generación de la Universidad de Chile en la Facultad de Derecho. Sí. Mira. Es un tipo muy capacitado, y uno un demócrata cristiano, de la época más o menos como pensando como Frei Montalvo, un antiguo, no tan neoliberal como algunos que existen en la DC actual. Y bueno, se sacan a Raúl Soto de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, y ponen precisamente a Silver.
Y Silver ahora lo que hacen es tercer acto, dar el voto favorable para que pase el proyecto de previsional de... Todo lo contrario que estaba haciendo Soto. Exactamente. La gente se recordará cuando hizo su discurso, ofreció 10 lucas, estas son las 10 lucas, digamos, Asensio que van a... le responde, una sesión histórica. Sí. Por supuesto. Y todo ese drama, digamos, en 3 actos, permite, digamos, que el gobierno hoy en día ya tenga este proyecto que estaba, digamos, en el cajón de la moneda y ahora lo reflota y lo tiene en agenda, en discusión. Eso respecto al tema político. Digamos, digamos, por decirlo en contextual. Desde el punto de vista económico, para nadie de las personas, de los auditores, es un misterio de que las pensiones no están cumpliendo, digamos, su rol, principalmente porque el sistema de las AFP es un sistema que no permite otorgar pensiones dignas a las personas bajo las condiciones actuales. ¿Cuáles son las condiciones actuales? Bueno, una cotización que, digamos, debería aumentarse paulatinamente, pero que tiene todo un trasfondo detrás, una discusión política importante que no se ha transparentado totalmente. En este sentido, tenemos, por un lado, muchos expersoneros de la concertación que han transitado, han hecho este tránsito desde el mundo público al mundo privado a administradores de fondos de pensiones. Últimamente, incluso en el Mostrador salió la semana pasada una nota, digamos, muy interesante respecto al rol de René Cortázar en la FP, en este caso la FP Habitat, como director, y cómo eso se relaciona con el caso de Cascada, un caso judicial muy importante, respecto a que, para cerrar este punto, digamos, Moneda Asset, que es una administradora como de bolsa, digamos, y de recursos, lo que hace es administrar las platas que la FP Habitat les da. Entonces, en el fondo, lo que se pone en cuestionamiento es que si nosotros como cotizantes nos cobra la FP Habitat una comisión, una cotización obligatoria, digamos, AFP lo que debería hacer es no entregar un intermediario para que a su vez le cobre otra cotización o administración, siendo que todo esto aún es más grave, porque se dio cuenta en el juicio, en el caso Cascada, por parte del abogado Saliasnik, respecto a que esta empresa Moneda Asset a su vez también tiene indirectamente vínculos con la FP Habitat. Por lo tanto, es todo un círculo que es bastante nefasto y no se le ha puesto atajo a ese punto. Por lo tanto, ahí, digamos, hay un tema, principalmente desde el punto de vista político, de que hay personeros y personas de la concertación y de la derecha, fundamentalmente de la derecha, que tienen muchos intereses creados en el sistema de AFP. ¿Cómo se pensó en un momento el sistema de AFP? Era de que Chile en los 80, digamos, necesitaba capital. ¿Y cómo se genera capital? Bueno, de la manera que inventó, digamos, la dictadura es tratar de generar un ahorro forzoso desde el punto de vista de los ciudadanos para potenciar el capital nacional, principalmente. ¿Cómo lo hizo? Bueno, de los 10 pesos de las cotizaciones por ley, 6 pesos tienen que invertirse en rentas, digamos, nacionales, capitales nacionales, y solo 4 pueden ir al exterior. Eso permitió un crecimiento de grupos económicos bastante importante. Dentro de los grupos económicos están los grupos más poderosos del país: el grupo Sayé, el grupo Yarur, el grupo Mate, el grupo Luxich, que son dueños principalmente de todas las empresas del retail, de los supermercados que conocemos. Entonces, la gente se sorprendería, que de repente hay cadenas, no sé, pues, de supermercados y hay 10, 12 marcas que uno dice que las ocupa cotidianamente y es uno solo el dueño. Por supuesto, mira, solo para apreciar ese punto sumamente rápido, para ir pasando al punto, hay Luxich, estos son datos de este año, del año pasado, tiene 8.956 millones de dólares de la AFP, el grupo Luxich. El grupo Said, 7.413 millones de dólares. El grupo Yarur, 6.483 millones de dólares. Yarur, bueno, dueño de BCI, para que la gente vaya entendiendo, digamos, la empresa. El grupo Sayé, 6.056 millones de... 6.300 millones de dólares. Son dueños, entre otras cadenas, digamos, de lo que son los supermercados Unimark, SMU. El grupo Mate con 6.056 millones, el grupo Mate es dueño de la CPC, de la papelera, digamos, y el grupo Solari, Falabella, entre otras tiendas, 5.102 millones de dólares. Son 6 grandes holdings empresarios que concentran gran parte de los recursos del país.
Y estos, digamos, empresarios financian la política. Oye, esto fue y todo un están tema de bastante discusión. equilibrados, Rodolfo, entre 5.700 y 7.000. Sí, no había reparado ese dato. Está sí. bien, Está está bien. como bien repartida la Está bien torta, por repartido. decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, lo que iba es que, y esto ya sale en las actas constitucionales, en la discusión previsional, un acta secreta que bueno, es secreta en su tiempo, pero ahora ya está disponible, digamos, la acta 398 de la Junta Militar, y cito aquí lo que dice Pinochet. Dice, cito, entonces, señalando en esta discusión, aquí van a aparecer 2 o 6 imperios del dinero que lo manejarán ellos. Por consiguiente, a la larga, como apunta el general Mendoza, controlarán el Estado. Eso es lo peligroso. No será ahora, sino que con el tiempo. En 8 o 10 años tendrán el país en sus manos. Ya lo decía Pinochet, el propio Pinochet. Lo reconocía. Mira. Ahora, esos 6 grupos, digamos, son los que controlan en el fondo todo. Para serles sincero, porque en el fondo controlan, digamos, dónde poner los recursos, qué hacer, cómo poner agenda en los medios. De hecho, hay varios, Sayé, por ejemplo, es dueño de Copesa, que Copesa controla La Tercera, ¿Qué pasa? Y otros medios. Entonces, ahí hay un tema bastante interesante en ese punto. Ahora, esto también se replica en el resto de los países del mundo y en el mundo, ¿no? Así es. Es el mismo formato, ¿no? Por El decirlo, mismo formato. en una gran parte del mundo, no en todo. No en todo el Sí. mundo. Y ahí, digamos, se enlaza con el tema de que si bien se necesitaba, en su primer momento Chile necesitaba capitalizar, que haya un grupo económico importante que le dé sustento y que no, digamos, no tengamos tan al vaivén de lo que sea digamos, el capital extranjero. Hoy en día la discusión debería ser otra. ¿Por qué las AFP, por ejemplo, no pueden tener por ley, digamos, una obligación de invertir al menos un 10% en pequeñas y medianas empresas? Por ejemplo. Y no en estos grandes grupos. Porque finalmente el cotizante lo que hace es entregarle a un gran grupo de económicos su inversión, siendo que él incluso podría, entre comillas, prestarse dinero porque la misma FP en algún momento podría invertir en su pyme, por ejemplo. Exactamente. Y eso es una discusión que nos ha dado, digamos, y que no se va a dar, yo creo, bajo la lógica, digamos, que existe actual. Ese es el punto. Entonces, lo que se plantea desde el gobierno es aumentar un 4%, digamos, las cotizaciones, generar una serie de seguros sociales de longevidad, por ejemplo, digamos, seguros que van a ser financiados en cierta medida con los mismos aportes de los cotizantes. Y bueno, y el tema del ente que va a administrar estas lucas, digamos, el 4% adicional, que sería, digamos, de un ente fuera de las FP, por el tema que ya hubo un gallito ahí que se lo ganó digamos, la oposición. Es un tema que, digamos, no va, para mí, digamos, desde mi óptica, no es tan relevante. No tiene es ninguna una importancia. cortina de humo, digamos, Sí. y ya para parecidos gerentes de la asociación de FP, digamos, en medio, en otras radios, digamos, nacionales, señalando de que esto es meramente política, no tiene justificación técnica, pero finalmente es un tema de que hay un negocio detrás, pero Sí. digamos no es tan relevante, porque incluso aunque se aumentase, digamos, este 4%, varios técnicos y economistas han dicho que es insuficiente. Ya hoy en día las pensiones, el promedio de las pensiones que se están pagando son 128.000 pesos, siendo que la tasa de retorno debería haber sido al menos del 70%, e incluso hay publicación en el Mercurio, cuando se crearon las FP se planteaba de que deberían haber llegado al 100% de lo que fue el último sueldo. Después se fue rebajando y ahora, digamos, la excusa que tienen la FP, que, digamos, es en cierta medida entendible por el tema internacional, el contexto económico, es que a nivel internacional ya no están rentando como rentaban en los 80, en los capitales, digamos, internacionales. En los 80 rentaban cerca del 10%, hoy en día están rentando 4% a 6%, incluso se estima que en unos años más van a empezar a rentar los capitales menos del 4%. Por lo tanto, es bastante complejo. Y para cerrar ese punto, digamos, me interesa, hay una frase, precisamente esa discusión respecto a lo que fue el rol de Fernando Matei en la misma acta secreta. ¿Ya? Señala Matei, dice, lo que yo quiero decir, citando a General Matei de la Fuerza Aérea, digamos, en la discusión previsional de los 80, es que este sistema de capitalización, que así se llama, no funciona por ningún motivo con rentabilidad cero. Si toma toda la plata que está entrando y la pone debajo del colchón, esto es un fracaso seguro. Para que funcione tiene que haber inversión en esos documentos que están muy bien fijados para darle seguridad y que tenga rentabilidad. O sea, tiene que haber un sistema así. De lo contrario, para poder seguir no queda otra cosa que el sistema de reparto. Lo que está señalando ahí, y digamos el sistema de reparto es el sistema en donde precisamente no hay un ente, sino que lo que existe es un sistema en donde uno entrega un dinero y finalmente, en base a todo el conjunto de dineros que hayan de todas las personas de Chile, se reparte una pensión estándar para todos. Igualdad.
lo que señala Matías aquí, digamos, y lo reconoce, es que si no están rentando estas empresas, lo que debería haber es un sistema de reparto. Si ya están reconociendo el FP que están rentando menos del 4%, incluso van a rentar menos, con todo lo que se le está aumentando la cotización, principalmente cuál es el problema de tener un sistema de reparto. Entonces, es un tema. Con esta reforma que se está viviendo, que se está votando, que se discute en el Parlamento, con ese 4%, todo lo que estamos comentando y lo que tú estás contando a los auditores y a los televidentes, Rodolfo, ¿van a subir las pensiones o no? Yo tengo la sensación de que no, pero no sé qué es lo que podría suceder de aquí a un año. Va a haber un impacto en el empleo, pero yo creo que el impacto igual lo tiene contenido, digamos, la moneda en cierta medida, por el hecho de que va a ser más caro, digamos, se va a encarecer un poco la contratación, principalmente porque la gente va a querer mantener su mismo nivel de sueldo y el empresario lo que va a tener el estímulo es aumentar ese 4% dentro de lo que sea el sueldo, o sea, perdón, reducirle lo que va a ser ese sueldo y mantener, digamos, su sueldo actual. Entonces, eso va a generar un tema ahí bastante complejo. Ahora, el punto es que lo que hace salido la semana, digamos, no debería haber aumento, pero la AFP, digamos, tienen otra dinámica, digamos, y uno de los puntos en discusión precisamente era una indicación que, digamos, se retiró del proyecto, o sea, perdón, una indicación que se retiró del proyecto de pensiones, que quedó en el aire, digamos, qué va a pasar con la información que se registre respecto a este 4% adicional que es licitado o administrado por un ente público. Ya antes, en este caso, lo que se cayó, digamos, del proyecto es el hecho de que las AFP tenían la obligación de registrar los ingresos. Las AFP dijeron en su momento, en el momento de la discusión, de que no iba a encarecer eso la cotización, digamos, del afiliado, el costo de administración de la AFP. Y hoy en día ya hay declaraciones de que solamente por registrar esa información podría haber un costo asociado. Esto generó la reacción inmediata del ministro Monkeberg, que fue entrevistado en Estado Nacional el día de ayer y señaló que, de acuerdo a lo que él maneja la legislación, por ley no deberían cobrar este tipo de registros, digamos, de información. Así que hay un tema, digamos, pero que, como es un mercado, digamos, que está regulado en cierta medida, habría que estar a lo que dice la legislación, y si no, digamos, no está eso claro, lo más probable es que haya un aumento de la administración del FP, de los cargos de administración. Ok, nos quedan algunos minutos. Quiero hablar del TPP-11. Sí. ¿Qué es el TPP-11, Rodolfo? Yo creo que lo mejor es la introducción respecto de... Porque hay mucha gente que lo ha escuchado, que ha hablado, que lo ha leído, que lo ha visto, pero en realidad no tiene idea de lo que es el TPP-11. Acá lo hemos conversado en un par de ocasiones, en algún par de veces también se ha tratado de explicar, pero ¿qué es? Y además sucedió algo muy interesante hace algunos días. La gente votó, más de 500.000 de personas se pronunció a través de vías digitales respecto de este TPP-11. ¿En qué nos afecta? ¿Qué es el TPP-11, Rodolfo? El TPP-11 es un tratado internacional transpacífico, integral y progresista, al menos así es lo que se señala, en donde lo que se hace principalmente en varios capítulos, un tratado bien complejo, bien técnico, es establecer cuáles van a ser las condiciones por parte del Estado y de las empresas transnacionales con respecto a su trato, con respecto a otras empresas transnacionales y otros estados del propio Estado que firme el tratado, digamos. Ahora, respecto a eso, hay un tema que es bastante complejo, es bastante técnico el tratado, y esto pasó a la Cámara de Diputados, que es un tratado en cierta medida que ha sido criticado, porque no es un tratado principalmente de libre comercio, sino que lo que hace en cierta medida es darle un manto jurídico respecto a la resolución de disputas respecto a empresas transnacionales dentro de los estados nacionales. Y en ese sentido, las críticas que hay es respecto a lo que puede ser su impacto en la agricultura nacional, principalmente también en el sector de las exportaciones de los recursos naturales, en los transgénicos, que son los alimentos que vienen principalmente con semillas que no son, digamos, propiamente de la tierra, digamos, naturales, digamos, que son artificiales, y también en temas de tecnología. Principalmente lo que trata de hacer Estados Unidos aquí y de otros países es proteger su propiedad intelectual.
Entonces, principalmente lo que hoy en día conocen las personas como Netflix, Spotify, todo lo que son tecnologías donde hay una suscripción, esto el tratado tiende a regular, que principalmente es la economía del futuro, lo que se viene es el tema tecnológico. Sí. Por lo tanto, hay una regulación bastante intensa en ese sentido y compromisos de modificar legislación interna también incluso respecto a esas áreas. Ahora, respecto al TPP, a mí lo que me interesa, como que la gente se quede con esa idea en la cabeza, es que es un tema que hay que discutirlo en serio. Un tema que haya pasado en la Cámara de Diputados aprobado me parece sospechoso, al menos porque es un tema que incluso yo he hablado con varios colegas míos, abogados, incluso algunos que son bastante entendidos en derecho internacional económico, que lo encuentran bastante complejo. Es un tratado que tiene mucha remisión a otras normas, a tratados, a acuerdos internacionales pasados. Entonces me imagino que tiene que haber al menos unos asesores bastante expertos y avesados en estas materias, que tienen que entender que principalmente acá la gente es que nosotros vamos a hacer soberanía muy a gran escala, digamos. Toda la discusión que tenemos respecto a si el Estado puede intervenir en economía o no, respecto a la constitución que se puede generar o no como dentro de un proyecto político, queda fuera, porque en fondo con este tratado lo que hace en fondo es terminar con la posibilidad de que el Estado intervenga privilegiando, por ejemplo, a sus empresas estatales en desmedro de quizás una empresa internacional que venga a competirle. Lo que va a valer va a ser lo que se firmó en el tratado. Exactamente. Lo interesante es que gente se pronunció vía redes digitales, ¿no? Así es. El día de ayer cerró el proceso de consulta ciudadana, digamos, un tema de organizaciones no gubernamentales, no un tema del Estado, en particular del gobierno. Y al parecer ya habría más de 500.000 de personas que se pronunció sobre el tratado. Los resultados estarán disponibles creo que el día miércoles o jueves de esta semana. Y dejó un sistema bastante transparente donde uno ingresaba el número de documentos de la seguridad de identidad, por lo tanto, y tenía, digamos, bastante garantía de que es una votación, digamos, fiel de lo que va a ser, digamos, la voluntad popular de al menos de ese grupo de personas. Y eso tiene un impacto bastante importante en términos políticos. Por ejemplo, por dar ejemplos de la votación, José Antonio Kast creo que sacó 700.000 votos, por ejemplo, y digamos, y es un actor importante, digamos, y muchas personas más. Beatriz Sánchez creo que sacó 1.100.000 o algo así, más o menos, no manejo exactamente la cifra. O sea, si hay 500.000 personas y todas esas votan en contra del TPP, es un grupo bastante importante de masa de votantes que debería la política hacerse cargo de eso y procesarlo en términos políticos. Y, digamos, solamente para cerrar, y acá me permito, digamos, una licencia bastante pequeña, digamos, Gabriel Boric y Karim Bianchi votaron en contra del proyecto. Me parece adecuado, al menos para discutirlo en serio. Y bueno, la diputada Sandra Mar de acá de la región votó a favor. Entonces me parece que si se está discutiendo temas de ley de rentas regionales, precisamente todo lo que está sucediendo con empresas transnacionales, no Austral, incluso ENAP, Empresa Nacional del Petróleo, que pueda aumentar su capital o tener, digamos, otros nichos de negocio, explotar otros recursos naturales, va a tener que dar cuenta de esa situación. Y esto está, digamos, actualmente en el Senado, en la Comisión de Relaciones Exteriores. Iba para pasar a Comisión de Hacienda y después votarse. Por lo tanto, un tema que aún está por verse. Solamente para cerrar ahora sí, es el tema de que precisamente ahí lo que hay que discutir es, en fondo, la capacidad técnica que tenga el Estado de analizar en profundidad las consecuencias de este proyecto, o sea, perdón, de este tratado en particular. Y digamos, esto quedó en evidencia en medios nacionales de que cuando se estaba discutiendo en la Comisión de Relaciones Exteriores, los senadores no sabían lo que estaban discutiendo. Pidieron bastantes veces a la dirección de Cancillería de que le explicaran los puntos. No sabían incluso normativa de glifosato, digamos, que es un elemento cancerígeno respecto a los alimentos, que también estaba dentro de esta parte de este tratado, y pedían ayuda persistentemente para que les explicaran, digamos, este tratado. Lo cual, digamos, manifiesta que si el Senado tiene esos problemas de análisis, yo pongo en duda que la Cámara de Diputados haya tenido, digamos, una discusión bastante en serio respecto a ese punto. Rodolfo Saldivia, Café Político de día lunes, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Mauricio. Que esté muy bien, Rodolfo. Pausa y viene Dalio Oreterovich, presidente del Partido Comunista, acá a conversar a los estudios de Polar Comunicaciones. 9:32.